Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Estamos estudiando perfiles en Proverbios. Ayer hicimos caminamos en un pequeño dibujo del necio, pero hoy va a ser muy motivador. Porque si bien este perfil es una advertencia para no caer en esto, es una exhortación porque nos estamos deslizando como necios, o es una corrección para quitar esa necedad de nosotros. Cada uno aquí va a decir, con el perfil del necio fui advertido, fui exhortado o fui corregido, correctivo, cambiar. Hoy el perfil es el perfil del sabio. Pero me gustaría decir en la interpretación bíblica que la mención sabio va a surgir de una verdad, y me gustaría decirlo así: el perfil del hombre o la mujer piadosa. Cuando nosotros vemos lo correcto y lo conveniente, vemos que es una moneda de dos lados. Y si estuviéramos corriendo detrás de lo correcto y lo conveniente, y de golpe el camino se divide, y el correcto toma por un lugar y el conveniente toma por el otro, llegamos a tener un problema. ¿A cuál de los dos seguimos? Porque no se puede sacar de lado lo que es correcto y conveniente. Hay una armonía. Lo correcto es conveniente y lo conveniente es correcto. Y si se bifurca el camino, no sabremos a cuál seguir. Así es el concepto del sabio y piadoso. Si seguimos corriendo al piadoso y al sabio, si fuesen dos personas que corren, y llegamos a un camino que se divide, y el sabio toma por un lugar, y el piadoso toma por el otro, no sabremos cuál de los dos seguir, porque es una armonía, la piedad y la sabiduría y la piedad. Alguien dijo así: para ser sabio hay que ser bueno. Pero realmente el énfasis de Proverbios al estudiar la Biblia, que hay que ser sabio, para lograr ser sabio hay que ser realmente bueno. En otras palabras, para ser sabio hay que ser piadoso. ¿Qué será este concepto para nosotros en este día? Ese concepto está relacionado con el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo definimos, es ese respeto reverente hacia la soberanía y al soberano Dios. Pero hoy, para entender el perfil del sabio piadoso o el piadoso sabio, hombre o mujer, tenemos que profundizar que el temor de Jehová, a través de Proverbios, nos enseña que es más profundo que reverencia. No es más profundo que solemnidad y adoración frente al soberano Dios. Miren ustedes estos conceptos. Vamos a capítulo 1, de vuelta al versículo clave. Todos juntos, bien fuerte, ya creo que lo podemos decir de memoria. ¿Listos? Todos juntos.
aquí y allá, en el comedor con el equipo. El principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ayer fuimos al capítulo 2, versículo 5. La puerta para entender el temor de Jehová es abrir el oído y dejar de ser necio. Quitar nuestra incredulidad, quitar nuestra irreverencia, quitar nuestra irresponsabilidad, que viene producto de alguien que no quiere conocer a Dios y desconoce a Dios y no escucha a Dios y es una mente cerrada a la verdad de Dios. Pero dice después el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, no solo es reverencia, no solo es reverencia, no es solo reconocer su soberanía, es profundizar el conocimiento de Dios. Profundizar el conocimiento de Dios es profundizar una relación íntima con mi Padre Celestial, con mi Salvador y Señor, con una dependencia a la dirección y al testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros, a ser un verdadero discípulo obedeciendo la palabra, tomando la cruz y rindiéndonos en el yo para que Cristo viva en nosotros. Profundizar el conocimiento de Dios es profundizar la relación íntima con Dios. El necio impide ese conocimiento. La necedad es el obstáculo a esta profundidad de conocimiento. Pero hay una cosa que es la necedad, que es tomar livianamente la verdad de Dios y vivir la vida cristiana en una forma superficial. Quiero aquí darles un concepto de lo que es en la Biblia niñez espiritual y madurez espiritual. Mis alumnos en el Instituto Bíblico, cuando estudiamos 1 Corintios, allí llegamos al capítulo 3 y vemos que hay niños espirituales, para que no seáis niños espirituales. Las epístolas pastorales, cuando se estudian en tercer año en el Instituto Bíblico, habla de no ser superficiales en la doctrina y ser influenciados por otras doctrinas y desviados de la verdad de Dios. Ese concepto se refleja y se proyecta en Hebreos capítulo 4 cuando habla de la palabra de Dios y de la madurez espiritual y la niñez espiritual. Algunos piensan que la inmadurez espiritual es falta de conocimiento y no es así. Si bien podemos ser inmaduros porque somos niños recién nacidos y debemos crecer, también en la verdad bíblica cuando se habla de niños, se dice que debiendo ser ya maestros, con todo el tiempo que han tenido en el caminar en la vida cristiana, es necesario que se os vuelva a hablar de los rudimentos de la niñez. ¿Por qué? Porque el no aplicar el conocimiento adquirido de la palabra de Dios nos pone en la niñez espiritual. Se detiene, se deteriora el crecimiento y la madurez cristiana. Y quedamos como niños. Qué dolores para un padre cuando tiene el conocimiento que uno de sus hijos que ha nacido, por algunas deficiencias que tiene en el nacimiento, no puede desarrollar estatura, a veces no puede desarrollar partes del cuerpo y a veces tiene que ver con el intelecto deteriorado y no puede crecer en el aspecto intelectual. Deterioros del nacimiento. Nosotros no nacemos espiritualmente con imperfecciones de deterioros. Dios nos hace hombres perfectos, una nueva creación
en Cristo Jesús, con todas las capacidades para desarrollar. El deterioro viene porque nosotros no aplicamos en nuestras vidas la verdad de Dios, el desarrollo, y quedamos llorando como niños después de 20 o 30 años de la vida cristiana. Quedamos caminando como niños y nos quedamos hablando como niños. Y yo digo así muchas veces, lamentablemente en la iglesia y en el cristianismo de hoy, muchas veces en el pastorado, estamos cambiando pañales a gente adulta en la vida cristiana porque se comportan como un niño y van ensuciando como un niño. Cuando nosotros vemos el contraste de la sabiduría y el necio, lo vemos paralelo en el Nuevo Testamento con la inmadurez y la madurez. Y en el cristianismo de hoy podemos ilustrarlo de esta manera. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio terrenal. Vino aquí a hacer la obra redentora para nosotros. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Hizo su sacrificio y tuvo un gran ministerio terrenal de conquistar a este mundo y redimirlo del pecado. La creación y el ser humano puede ser redimido de la maldición del pecado. Cristo venció, resucitó y está victorioso para salvar. El ministerio terrenal de Cristo. Pero también está el ministerio celestial de Cristo. Él está sentado a la diestra e intercede por nosotros. Y una de las cosas que dice los evangelios, relatando de la vida del Señor Jesucristo, con Simón, os he entregado a Satanás para ser zarandeados como a trigo. Pero yo rogaré que ¿qué? Tu fe no, ¿cómo dice? No falte. Uno de los ministerios del aspecto celestial de Cristo, en contraste con el ministerio terrenal de Cristo, es con respecto a la fe. En el ministerio terrenal de Cristo necesitamos la fe para la salvación. En el ministerio celestial de Cristo, habiendo nacido de nuevo y sentado juntamente con Él, necesitamos la fe para crecer y desarrollarnos en la vida cristiana, no solo en el conocimiento, sino frente al pecado, y entregar nuestro viejo hombre colocado y muerto con Cristo para que Cristo viva en nosotros. Cristo nos da vida y Cristo vive en nosotros. La fe para la salvación, la fe para la santificación, la fe para el servicio, la fe frente al sufrimiento. Y el que crece en este conocimiento es maduro espiritual. En Proverbios ese concepto es hablar del hombre sabio, es hablar del hombre piadoso. Pero para profundizar el concepto del temor de Jehová, vamos a proyectarnos cómo llega a ese conocimiento de Dios. Y la respuesta quizá la tenemos en el versículo 6 siguiente. Porque Jehová da la sabiduría. Dios comunica su mente, su corazón y su voluntad. Dios nos da el Espíritu Santo para entender y que nos enseñe todas las cosas. Pero esa relación íntima de conocer a Dios es un ejercicio que es entender su palabra que está escrita en la relación con este libro. Mira lo siguiente, cómo termina el versículo 6 y me encanta. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hallarás el conocimiento de Dios. Alguien se pregunta, ¿de dónde voy a hallar el conocimiento de Dios? De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde habló Dios? Aquí, en la palabra de Dios. Entonces, vamos a proyectar esta verdad, que profundizar la relación con Dios es profundizar mi relación con su palabra.
con su voz, obedecerle, conocerla, cumplirla y confiarla. Lamentablemente nosotros perdimos el valor de la palabra de Dios. No apreciamos la palabra de Dios. Creo que muchos de ustedes, la relación con la palabra de Dios es limpiar el polvo de la Biblia los domingos a la mañana, porque tienen que ir a la iglesia. Y algunos salen tan rápido de sus casas que llegan con las Biblias con polvo a la iglesia. El polvo que se acumula en las Biblias. Hablamos de un cristianismo de microondas. El cristianismo de 1 minuto. Mirás ahí y el microondas, ¿qué hace hoy? El horno microondas. Pones la comida, 2 minutos, ya está cocinada, 3 minutos, 5 minutos y está. Pero el efecto de la palabra de Dios no es de microondas. La palabra de Dios está comparada con la semilla. La semilla que se planta, que se riega, que se espera todo el clima favorable para que crezca y un día da fruto. No se puede poner la semilla en el microondas. La palabra de Dios dice que para nacer hay un proceso. Cuando nosotros vemos el microondas, todavía el microondas no redujo los 9 meses de gestación del ser humano. La palabra de Dios tiene un tiempo que va actuando y desarrollando y que tenemos que crecer en esa confianza. De su boca hemos sido privilegiados de escuchar el conocimiento de Dios. Cuando yo le doy la espalda a la palabra de Dios, cuando yo no estoy en la palabra de Dios, cuando yo no obedezco la palabra de Dios, cuando yo no profundizo el conocimiento de la palabra de Dios, cuando yo no tengo la frescura de la palabra de Dios, lo que yo estoy haciendo es darle la espalda a alguien que habla, insolencia, y eso es necedad. Pero el perfil del sabio es que va en el temor de Dios profundizando ese conocimiento. Proyectemos esto al capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahí no dice el conocimiento de Dios. Dice el conocimiento de ¿quién? Del Santísimo. Es la inteligencia. Paréntesis. Cuando estudias la Biblia, tienes que tomar en cuenta de observar e interpretar correctamente. Los nombres utilizados en la palabra de Dios o la referencia a Dios son múltiples. Por las características, por las propiedades, por los atributos mismos de Dios, son tan amplios que en una palabra, Dios, es difícil expresar todo su contenido, pero en ella se reúnen todos los atributos y perfecciones. Cuando las Escrituras, la inspiración del Espíritu Santo fue guiando a los escritores y puso nombres, no son deseos o impulso del escritor, son dirección de Dios para que se tome en cuenta esos hechos. Ejemplos. Si la Biblia dice Jesús, es porque quiere enfatizar algo. Jesús es el nombre humano. Hay una verdad a través de esa citación. Si el nombre es Jesucristo, quiere enfatizar algo, porque Cristo es el nombre oficial. Jesucristo es el nombre humano y oficial. Señor Jesucristo marca la autoridad y soberanía. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo y Señor Jesucristo, enfatiza las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo guió a la manifestación de la inspiración, guiando el capítulo 2, versículo 5 dijo, el conocimiento de Dios. Pero cuando llegó al capítulo 9, a este versículo, el Espíritu Santo inspiró para que se diga, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Profundizar en el temor de Dios no solo es reverencia,
no solo es conocimiento acerca de Dios, específicamente es conocer lo santo y santísimo que hay de Dios. Y ese concepto está ligado con la maldad. El necio vive gobernado por la maldad. El hombre sabio y piadoso vive gobernado por lo santísimo. Por eso no pueden congeniar la luz y las tinieblas. Por eso no se puede servir a dos señores. O amarás a uno o despreciarás a otro. Por eso no se puede decir lo que muchos jóvenes viven engañados y dicen: yo tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en Dios. Discúlpame, si tenés un pie en el mundo, los tenés los dos, porque no se puede servir a Dios a dos señores. El Dios Santísimo no admite el pecado. Y el hombre piadoso, y en su perfil, el hombre sabio, ha definido correctamente este concepto en su vida. Que el temor de Jehová significa conocer al Dios Santísimo y apartarse del mal. Observen ustedes otro versículo de la palabra de Dios. Vayan al capítulo 16, versículo 6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige ¿qué? Misericordia que proviene ¿de quién? De Dios. Misericordia que se aplica en las relaciones en el cuerpo de Cristo entre creyentes. Cuando hay misericordia, habrá confesión y perdón entre los hermanos. Cuando hay misericordia de parte de Dios, hay perdón y comunión con Dios. Con misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Nos ve en la misericordia y tiene un amor leal que nos mueve a Él a buscar, a sacarnos de esa miserable vida que tenemos en el pecado. Y con verdad se corrige el pecado. No puede haber corrección sin la verdad de Dios. Y aquí hay un concepto. Misericordia, conozco el carácter de Dios. Verdad, conozco la ley de Dios. Uno de los principios de la ley de Dios es que la ley condena, que la ley muestra el pecado, que la ley marca lo desobediente a la voluntad de Dios, y la misericordia es la acción de Dios para rescatarnos de esa desobediencia, de esa ignorancia y de esa maldad en la cual hemos caído contra la ley de Dios. Cuando yo entiendo la verdad de Dios y la ley, enseguida se muestra el pecado. Dijimos en la introducción que Proverbios tiene una relación con 3 capítulos del libro de Efesios, 4, 5 y 6, el andar del creyente. Que Proverbios se proyecta en Santiago y Santiago se proyecta de la vida cristiana en Proverbios. En el capítulo 1 de Proverbios habla de este efecto. Dice que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo que nos revela cómo somos, cómo estamos en desobediencia. Y el que mira atentamente la ley de Dios, está mirando atentamente a la palabra de Dios, y enseguida lo que se revela es lo malo que hay en su corazón. Lo que ha pasado con el necio es que el necio no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reveladas. Pero el que viene a la luz, sus obras son reveladas y la sangre de Cristo limpia pecado. El conocimiento de la ley me lleva al conocimiento de la realidad del pecado. Una de las cosas que hace el necio es ignorar la ley de Dios. Pero una cosa que hace el piadoso es conocer y obedecer la ley de Dios. Y el efecto inmediato es lo que dice este versículo aquí. El efecto inmediato de esa misericordia y piedad es que se corrige la maldad y el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, yo debo tener esa actitud reverente ante el soberano. Si yo quiero crecer y profundizar en el conocimiento del temor de Jehová, voy a profundizar en el conocimiento de Dios y de su ley.
Si yo voy a profundizar en el conocimiento de Dios y su ley, yo voy a profundizar en el conocimiento de su santidad. Y si yo profundizo en el conocimiento de santidad, confieso el pecado, me aparto del mal. Y uno de los versículos más destacados es 28:13. ¿Qué dice el 28:13 de Proverbio? El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Quiero ilustrarte algunas cosas. El orgullo muchas veces lo llamamos vergüenza y nos equivocamos. ¿Por qué? Algunas personas que han caído en pecados secretos y han ofendido a personas, como por ejemplo el adulterio en el matrimonio. A ese hombre o esa mujer que cayó en adulterio y que fue infiel en una relación extramatrimonial, no va a ir proclamándolo a su marido y llega a casa: marido, esposa, quiero decirte que hoy te fui infiel. Te amo mucho que fui infiel. Tengo otro hombre en mi vida, tengo otra mujer en mi vida. ¿Hace eso? No. La primera cosa que hace el pecado es engañarte de esta manera. Alguien que hizo eso, o un pecado secreto, dice: nadie lo sabe. El pecado te enceguece de tal manera que nadie lo sabe. Ese es el pensamiento que tú tienes. En otras palabras, te olvidas que todas las cosas son conocidas por Dios. Te olvidas que el Señor Jesucristo murió por pecados secretos. Cuando te sientas en el living de tu casa y entras en la computadora y la pornografía fluye de ese internet y navegas en esa suciedad, en esa inmundicia, te levantas y dices: menos mal que nadie me vio. Mentira del pecado. Dios te vio. Cristo murió por ese pecado. La sangre ya fue renovada y hay misericordia y perdón de Dios. Cuidado con esa mentalidad. El hombre piadoso, el hombre sabio, en contraste con el necio que cree que nadie le vio, que nadie le sabe, que todo es secreto y que se olvida, ignora y es incrédulo a la verdad de Dios, se contrasta con ese sabio piadoso que dice: Dios todo lo sabe, todas las cosas están delante de Dios. Una de las verdades que enseñamos a nuestros hijos en casa desde la niñez, que la aprendí de mis padres y de ver otros siervos de Dios, es lo siguiente: es ministrar a los niños, y esto es un buen consejo a padres, que cuando están en la escuela o están solos, no se equivoquen pensando: papá y mamá no me ven, porque todos estamos frente a los ojos de Dios. Muchas veces hijos se engañan y piensan: mi papá no lo sabe, mi papá no lo vio, mi mamá no lo sabe, mi mamá no lo vio, pero Dios lo vio. El perfil del hombre piadoso es uno que profundiza en el conocimiento de Dios, uno que profundiza en el conocimiento del Santísimo Dios y uno que vive apartándose por tal conocimiento de la maldad del pecado. No podrá haber este efecto del temor de Dios en nuestras vidas si no nos sometemos a la soberanía, a la ley y a reproducir el carácter santo de Dios. ¿Qué dijo el escritor allí en Pedro, citando verdades del Antiguo Testamento? Ser santo porque yo soy santo. En profundidad del concepto del temor de Dios es entender que Dios no admite el pecado y no lo reproduzco en mi vida. Sintetizando, para cerrar las aplicaciones, quiero decirles que el piadoso sabio y el sabio piadoso profundiza 5 conocimientos de Dios. Lo que ya hemos citado. En primer lugar, conoce y profundiza la verdad de la de la palabra de Dios. Busca la ley de Dios, escucha la boca de Dios, profundiza en lo que Dios habla y hace una relación directa con Él.
Ay, qué pena me da del cristianismo de hoy. Tenemos un país libre. Nadie nos persigue aquí por llevar una Biblia. Pero en el mundo que hemos estado en algún tiempo visitando, como países bajo el dominio musulmán, creyentes, algunos no pueden ni tener una Biblia en su casa para que su familia no sea sacrificada y matada. Estuve en Marruecos, entré a la casa de un creyente. Antes de entrar, sabíamos que era un creyente perseguido por su fe y tenía muchos problemas. Es una historia hermosísima, cómo se convirtieron ese matrimonio. Pero hoy quiero contar este hecho. Íbamos con un misionero evangélico que nos guiaba ahí y con el director de Palabra de Vida España, Alejandro Belmar. Tuvimos que dar unas vueltas en las manzanas, en las cuadras, a ver si nadie nos estaba siguiendo, hasta que en un momento, sin saber yo dónde íbamos, entramos a un edificio rápidamente, una escalera, y entramos a un departamento. Cuando nos vio ese creyente, nos abrazó, aún sin conocer. Le dijo en el idioma árabe el misionero, son hermanos en Cristo. Nos abrazó. Vienen de Argentina y de España. Nos abrazó. En un momento de la charla, nosotros íbamos con un bolso y tenía Alejandro su Biblia. Y le dice, hermano, ¿tiene usted una Biblia? Dice, no puedo tenerla en casa. ¿Sabe lo que dijo? Me avergonzó. La Biblia la tengo aquí. Hago mis horas silenciosas con lo que he memorizado de la Biblia. Porque quiero proteger a mis hijos para que no los maten y a mi esposa. Yo hago la hora silenciosa y me levanto y oro y le pido a Dios que me traiga los pasajes que tengo memorizados. Y me contó esta historia. Él era de una tribu de sacerdotes musulmanes. A los 14 años se destacó porque había memorizado de tapa a tapa el Corán. ¿Sabe lo que es el Corán, no? El libro religioso islámico, gordo como la Biblia. 14 años memorizó el Corán. Cuando se convirtió a Cristo, con una historia maravillosa, dijo así, si yo memoricé el Corán, ¿por qué no puedo memorizar la Biblia? Y tenía memorizado todo el Nuevo Testamento ya. Hacía su hora silenciosa por los pasajes que tenía la palabra de Dios. El hombre sabio y piadoso profundiza en la relación con la palabra. Y no hay excusas para que no se haga. Pero en esta libertad que tenemos de los países democráticos, en esta pseudo libertad religiosa, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con el libro de Dios y su voz? Si tú quieres caminar bajo el perfil del hombre piadoso, la verdad del conocimiento de la palabra me lleva a la verdad de la ley. Profundizar en la ley. ¿Qué dice inmediatamente el salmista hablando de la palabra de Dios en el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. En mi corazón, ¿qué? He guardado tu dicho, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Este libro me aparta del pecado o el pecado me aparta de este libro. La invitación en esta semana, querido, es esta. Ayer te dije que esta va a ser una predicación motivadora. La motivación es, si quieres ser ese hombre sabio y piadoso en la trayectoria de tu vida diaria en este mundo, en tu conducta, en tu carácter, en tus actividades, en tus pensamientos, reflejar el andar que agrada a Dios, la primera verdad que tenemos que profundizar en el temor de Jehová es la verdad de la palabra y el relacionamiento con la ley de Dios. La segunda verdad para aplicarla. Dice así, es la verdad del conocimiento de la persona de Dios. Se requiere misericordia y verdad y se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Eso me hace pensar en algunos versículos que hay aquí en capítulo 3.
Observa. Hijo mío, versículo 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y de paz te aumentarán. Qué promesa maravillosa. Nunca se aparte de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y de qué? El concepto de la verdad, de entender la persona de Dios, afecta mi testimonio ante Dios y ante los hombres. Qué hermoso es encontrar esos jóvenes que se paran diferente en este mundo, se paran diferente en su trabajo, en su clase, y se marca una diferencia. Reciben la burla de los necios, reciben la burla de los opositores, reciben la burla por ser cristianos, no se avergüenzan por el evangelio, como dice la palabra de Dios con el apóstol Pablo, y se adquiere el conocimiento de la misericordia y la verdad, porque fue tanta la misericordia que Dios tuvo y grande fue la misericordia, porque grande fue mi maldad, que no me avergüenzo de testificar de la verdad de Dios. Hay jóvenes que se avergüenzan de decir que son cristianos y han perdido de vista esa persona de misericordia y de verdad que han encontrado en Cristo Jesús, y prefieren asociarse con la corriente de este mundo que pararse del lado de Cristo. ¿Dónde nos vamos a parar en esta mañana, juventud? ¿Queremos ese perfil? Hay que jugarse por Cristo. En tercer lugar, es profundizar el conocimiento y la verdad del pecado. Capítulo 14, versículo 16, apoya este concepto que veníamos estudiando. Leyendo desde el versículo 15, dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Fíjate lo que dice: el sabio teme, ¿y qué hace? Se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Profundizar la verdad del concepto de lo que es el pecado, la maldad. Mañana el perfil que vamos a hablar es justamente el perfil de la maldad y del pecado seductor, para no caer en el engaño. Por últimos 4 y 5 conceptos que estamos analizando. Conocer la verdad de la presencia de Dios. Fíjate en el capítulo 3, volviendo otra vez, cómo sigue la lectura de ese hijo que no debe olvidar, que debe guardar, que nunca debe apartarse de la misericordia, que debe atar al cuello, escribirla en el corazón y hallar la gracia de Dios. El versículo 5 y 6 te dice algo. Fíjate de Jehová de cuánto, todo tu corazón. No te apoyes en qué, tu propia prudencia, busca la prudencia de Dios. Reconócelo en todo qué, todos tus caminos, y Él que hará, enderezarás tus veredas. El día que consagré mi vida al Señor, la primera promesa que me dio un siervo de Dios, que yo le dije, ahora que consagré mi vida al Señor, que dejé estos 5 años de vivir como hijo pródigo, como lo conté el otro día, y que le di todo mi futuro y mi ser al Señor, tengo miedo de caer. Él me dio estos versículos, memorízalos. Y si tú tienes este miedo, memoriza estos versículos 5 y 6. Pero la verdad que se debe profundizar es la verdad de la presencia de Dios. Dice el versículo 6, reconócelo en cuanto todos tus caminos. Vive en todas tus actividades, en todos tus pensamientos, con todas tus actitudes, viviendo frente a Dios y andando en un caminar diario frente a Dios. Y te puedo asegurar que está la promesa de Dios que dice que vas a poder seguir adelante. Mire el versículo 6, 7 como dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina ¿a quién? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El pecado puede también destruir hasta la carne. Y aquellos que han caído en vicios y placeres que han destruido su carne, y su carne apetece la droga, el alcohol, el cigarrillo, solamente habrá apartarse de esto a partir del momento que hay un reconocimiento profundo que estoy frente a la presencia de Dios, y ante la presencia de Dios no fumo, no temo, no me drogo y no tengo inmoralidad. Espero que digas amén. Amén. Por último, es profundizar en el conocimiento del propósito y el plan de Dios. Y cierro aquí con capítulo 21.
capítulo 21 y versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Querido, la guerra no es nuestra, es de Dios. La victoria no es nuestra, es de Dios. El poder no es nuestro, es de Dios. Reconoce el propósito de Dios para tu vida. Obedece el plan de su voluntad y la victoria está asegurada para nosotros. Capítulo 29, versículo 25. El altivo, el necio, de ánimo suscita contiendas, mas el sabio que confía en Jehová, ¿qué dice? Prosperará. Cuando terminamos el estudio el martes, te leí la promesa de Dios. 1:33. Mas el que oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo. ¿Qué cosa dice? Sin temor del mal. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Queridos, aquí está el perfil de las verdades que cree un sabio y no un necio. Un sabio y piadoso. Piadoso, sabio, sabio, piadoso. Profundiza en la persona de Dios, la ley. Profundiza en la palabra de Dios, la ley. Profundiza en la persona y su carácter. Mira la misericordia y la verdad. Profundiza en el conocimiento del pecado. Apártate del mal. Profundiza en la presencia de Dios y profundiza en el plan y los propósitos de Dios. Y la prosperidad, el bien y el temor será quitado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también hay seguridad. Nunca se aparte de tu boca esta ley, este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces así harás prosperar tu camino. ¿Cuántos en esta mañana le dice al Señor: Señor, ese es el perfil para mi vida? Señor, ese es el lema de mi vida. Profundizaré en tu temor, reverencia. Profundizaré en el conocimiento de la ley, pero profundizaré en la relación íntima, para que el mal no sea el testimonio de mi vida, y que el testimonio ante ti y ante los hombres sea Cristo, Cristo y Cristo que vive en mí. Y el mundo vendrá a Cristo por jóvenes diferentes. Mas, oh, que se